disculpen los inconvenientes técnicos que tuvimos. De nuevo, pues reiterarles nuestro agradecimiento y nuestro apoyo a todas las personas que están tomando el curso El Asesor Virtual en Negocios Internacionales. Este ejercicio tiene un objetivo específico y es básicamente resolver algunas dudas que ustedes tengan. Si quieren ampliar algunos conceptos o que nos centremos en algún módulo en particular, pues con todo gusto, con el ánimo de que ustedes pues terminen el curso satisfactoriamente. De igual manera, vamos a tener pues en el cierre del curso de igual manera también una charla de cierre en donde pues vamos a mirar algunos temas también que sean importantes ampliarlos. Como ustedes lo han visto, el módulo tiene, el asesor digamos que está dividido en varios módulos y esa división pues hace parte precisamente de un énfasis que nosotros como Bancoldes estoy comprobando el sonido. Creo que hay personas que no me están escuchando. Les agradezco si me pueden volver otra vez a confirmar si hay sonido. Ok. Bueno, entonces, en ese sentido, el asesor está dividido por varios módulos. Y esa división obedece precisamente a un énfasis que nosotros queremos dar. Si ustedes ven, el primer módulo hace referencia a lo que es toda la sensibilización de riesgos, llevados precisamente a las prácticas o a las buenas prácticas que debe realizar una empresa cuando va a diseñar su propuesta de pago. Dentro de todo el proceso de exportación, este módulo básicamente centra sus esfuerzos en lo que es la forma de pago. ¿Cómo hacer para diseñar una propuesta de pago de valor? ¿Cómo hacer para que efectivamente esa propuesta de pago nos genere a nosotros una mayor competitividad, para asegurar nuestro riesgo, para poder dar un esquema de financiación a nuestro cliente? Y cómo hacer para que esos instrumentos de pago posteriormente se conviertan en el vehículo de financiamiento en el cual el empresario puede obtener un capital de trabajo. Posteriormente el curso lo que empieza a desarrollar ya son los instrumentos de pago a nivel internacional que se manejan. Es así como se empieza a desarrollar lo que es la carta de crédito, el aval bancario, los servicios de cobranza, las garantías stand-by, las mismas transferencias, y empieza a hacer la descripción de cómo se utilizan estos instrumentos de pago de acuerdo a las características de cada mercado, de acuerdo a cómo se comporta la banca en cada mercado. Eventualmente, de pronto esta parte ya es un poco más perceptiva, no aparece dentro del asesor y es lo que aprovechamos nosotros en las actividades de cierre y en esta actividad en donde efectivamente ya salimos del tema conceptual de los instrumentos y lo que queremos ya es como de la manera de casos poder hacer estos ejercicios mucho más prácticos. La idea es que cada uno de ustedes dentro de la particularidad de su negocio extracten los conocimientos o las características o las prácticas que sean convenientes para ustedes para que las implementen dentro de su proyecto de exportación. Obviamente, pues quiero aclarar, este foro es abierto para ustedes, me pueden hacer las preguntas que ustedes consideren en cualquier momento y les vamos desarrollando, de eso se trata. De hecho, ya me empiezan a hacer aquí algunas preguntas. Juan Camilo me pregunta cómo puede Bancoldes asesorar a las partes frente a una exportación donde se quiere pagar con una carta de crédito. El asesoramiento es bien importante, independientemente de si el negocio lo hacemos nosotros o lo hace algún otro banco. Cuando una operación se hace con el pago de una carta de crédito, bien sea una operación de importación o de exportación, pues necesariamente se requieren los bancos. Se requiere un banco en el exterior y un banco aquí en Colombia, ¿sí? El asesoramiento que nosotros damos va, digamos que enfocado a determinar la elegibilidad de ese instrumento, ¿sí?
a determinar si el banco o la entidad financiera del exterior que emite ese instrumento goza de una muy buena calificación. Obviamente, esta orientación es una orientación, la hacemos de manera informativa, ¿sí? En el sentido de que pues no hay una responsabilidad del banco porque no está operando sobre la operación como tal, ¿sí? Lo importante es empezar a ubicar las vías de acceso al banco, como cuáles, el contact center del banco, ¿sí? La página de internet del banco y la misma, el mismo departamento de negocios internacionales, en donde ustedes pueden, digamos que, trasladar las consultas que ustedes tengan. Se entendería obviamente que el asesoramiento lo debería prestar el banco que está recibiendo el negocio como tal, pero muchas veces digamos que pues no se presenta ese caso. Si el negocio ya está aquí, si el negocio ya está aquí, ya se estructuró, ya llegó la carta de crédito, pues a manera indicativa podemos dar el asesoramiento que corresponda. Si ustedes están pensando hacer el negocio, pero no se ha estructurado todavía, es conveniente, digamos que si así lo consideran, pues hacernos saber el tipo de negocio que ustedes están realizando y damos la orientación respectiva. ¿Correcto? Bueno, voy a empezar porque ya me están generando varias inquietudes, varias preguntas, entonces voy a empezar a responderlas en el orden de llegada, ¿sí? Me dice José Alcides Parra que hoy está haciendo mi primera exportación de un tanque en acero inoxidable de 800 litros para Panamá. ¿Qué plan de crédito hay para una pyme? Dependiendo el tipo de financiación que se requiera, dependiendo la necesidad de crédito que se requiera, uno puede dividir dos conceptos, la necesidad de crédito vía preembarque o la necesidad de financiación vía posembarque, entendiendo la necesidad de financiación preembarque como todas aquellas necesidades de crédito que requiere la empresa para cumplir el proyecto de exportación. Todo lo que es capital de trabajo, lo que es compra de maquinaria, lo que es insumos, lo que es ampliación de planta, inversión, modernización. Esas líneas de crédito nosotros las ofrecemos bajo lo que denominamos la modalidad de redescuento. Como ustedes saben, nosotros operamos como un banco de segundo piso y los créditos los otorgamos a través del sistema financiero, a través de los bancos, a través de las leasing, de las compañías de financiamiento comercial. Entonces hay que determinar para qué es lo que se requiere el crédito. Si es una necesidad preembarque, entonces lo que se hace es definir el tamaño de la empresa por nivel de activos, ¿sí? Definir cuál es el destino de esos recursos, para qué se requieren, cuál es el monto, cuál es el plazo, cuál es el esquema de garantías que la empresa puede llegar a presentar. Tengan presente que Bancoldes no hace estudio de crédito, nosotros no revisamos ningún proyecto ni hacemos estudios sobre el proyecto. Quien hace esa gestión es el banco comercial y nosotros lo que hacemos es otorgarle los recursos al banco comercial para que el banco comercial posteriormente le otorgue los recursos al cliente. ¿Mm? Ahora bien, si la necesidad de crédito es post-embarque, o sea, ya existe el producto a exportar, pero lo que se requiere es otorgar un financiamiento al comprador, pues ese es un esquema que utilizamos a través de los instrumentos de pago. Entonces, si yo le quiero dar un crédito al señor de Panamá, si yo quiero venderle a plazo, ahí es cuando yo incluyo algún tipo de garantía bancaria emitida por la banca panameña, en donde yo puedo llegar a darle un esquema de pago al cliente. No quiere decir que por el hecho de que yo le venda a plazo, yo tendría que esperarme ese plazo para obtener mi pago. Lo que se pretende es que con base en el instrumento bancario, después de que ustedes realicen la exportación, ustedes puedan descontar ese instrumento para que tengan su pago a la vista. Entonces hay dos tipos de financiación en los cuales Bancoldes los puede apoyar. Uno, la financiación preembarque a través de los bancos comerciales bajo la figura de redescuento en pesos o en dólares, líneas de crédito a corto, mediano y largo plazo. Y dos, la financiación de crédito vía posembarque a través de los instrumentos de pago que se pueden llegar a utilizar. ¿Mm? Bueno, me dicen aquí que el segundo módulo es muy extenso. Creo que estamos hablando del tema de los riesgos, ¿sí? A eso hace referencia Germany. ¿Mm?
Ok. Catherine hace una pregunta y más que una pregunta, pues es una recomendación y es totalmente válida. Efectivamente, hay una actualización sobre los Iconterms 2010. La versión del asesor fue una versión que salió anterior a la actualización de los Incoterms. Por esa razón se utiliza todavía los Incoterms 2000. La idea es precisamente hacer un proceso de actualización. Pero que hay que tener en cuenta aquí, efectivamente, si bien es cierto, los instrumentos de pago hacen referencia a los Incoterms como formas de negociación, ¿sí? El Incoterms es, es la manera por medio del cual se generan los derechos y los deberes con respecto a la mercancía, ¿sí? Es diferente el objetivo de los instrumentos de pago, porque el instrumento de pago o la garantía bancaria genera la responsabilidad ya no sobre la mercancía, sino sobre el pago de la operación comercial. ¿Mm? Entonces, por decir algo, en la carta de crédito se requiere el informe del Incoterms para determinar qué tipo de documentos son los que se deben presentar para el pago. Pero no es lo mismo cuando se utilizan avales o cuando se utilizan garantías, stand-by. Muchas veces el Incoterms no aparece dentro de la estructuración de la operación. No quiere decir que no se vaya a realizar. Obvio que se tiene que realizar porque pues eso es lo que se genera los deberes y los derechos tanto de comprador como de vendedor. ¿Sí? Tengan presente también que todos los instrumentos de pago, en su gran mayoría, se hacen líquidos, se hacen efectivos después del embarque. ¿Y cómo uno hace, los bancos cómo hacen para evidenciar que hubo embarque? A través de los documentos que genera la exportación como tal. Por esa razón es importante, cuando se empiecen a negociar Incoterms, en donde la responsabilidad documentaria recae sobre el comprador, tengan presente que probablemente los bancos pueden sujetar los pagos al desempeño del comprador a través de los documentos. Me explico. Si ustedes están exportando, por decir algo, ex-work, ¿sí? En donde colocan el producto en la puerta de su fábrica, pues se entendería que todo el proceso logístico y documentario recae sobre el comprador, ¿sí? Si hay una garantía bancaria de por medio, ¿sí? Los bancos van a solicitar los documentos de exportación, pero esos documentos de exportación no los va a emitir el exportador como tal, porque no es su obligación. Esos documentos los va a emitir el comprador. En ese sentido, es importante tener presente que hasta que el comprador no entregue los documentos, ¿sí? La garantía no se va a hacer efectiva. Entonces, a pesar de que tenga una garantía bancaria, la responsabilidad de pago sigue recayendo en el comprador, ¿sí? No es muy frecuente que se utilicen instrumentos de pago cuando yo estoy utilizando ese término de Incoterms, ¿sí? Entonces, válida tu apreciación, Catherine, lo estamos trabajando sobre ello, pero ten presente que el asesor maneja los Incoterms a términos de referencia y hay que tener esa claridad que el Incoterms hace referencia a los deberes y derechos sobre la mercancía y los instrumentos de pago hacen referencia a la obligación de pago ya de la operación comercial. Señor. Pues no sé. Pues la idea era. ¿Sí? Sí, sí. ¿Acá? Ok. No. Bueno, entonces veo que hay varias personas que están escribiendo preguntas. Yo voy a hacer un paneo sobre las preguntas que me escriben, pero la idea precisamente es pues atender las inquietudes que ustedes tengan, ¿sí? A ver. Bueno, hay una inquietud que hay un usuario, no lo logro identificar, pero hace referencia al tiempo de los intermediarios financieros en otorgar la información y en otorgar la asesoría.
Hay que tener presente que este tipo de operaciones de comercio exterior lo manejan unidades de negocio especializadas en los bancos, lo que se denominan los centros de operaciones internacionales. No siempre los centros de operaciones internacionales están concentrados en todas las ciudades. Dependiendo del banco, los centros de operaciones internacionales están concentrados en algunas ciudades específicas. Si ustedes hacen el ejercicio, por ejemplo, de la oficina en donde ustedes tienen su cuenta con el gerente de cuenta, pues digamos que las oficinas de los intermediarios financieros tienen, dependiendo de su estructura, tienen cierta disposición sobre algunos productos en general. Hay unas oficinas que son captadoras, hay otras oficinas que son colocadoras. Cuando uno le presenta un negocio de comercio exterior a la oficina o al gerente de la oficina, pues pueden ocurrir dos cosas. Uno, que el gerente conozca la operación, ¿sí? O dos, que lo que hace el gerente es, digamos que conoce, digamos a grandes rasgos cómo funciona la operación, pero hay un especialista de producto que es el que brinda la operación como tal, ¿sí? Lo importante es que si ustedes están en el negocio de comercio exterior, están generando operaciones en moneda extranjera, están generando operaciones de divisa, pues tengan un contacto directo con el especialista del producto, ¿sí? Porque efectivamente cuando van a la oficina o al gerente de cuenta sobre consultas muy técnicas, muy puntuales en comercio exterior, pues probablemente lo que se hace es trasladar esas preguntas a los centros de operaciones internacionales, ¿correcto? José Alcides me pregunta que si Bancoldes tiene una oficina directa para atender los proyectos de exportación de una pyme. Nosotros tenemos unos centros de empresariales, ¿sí? En donde son creados particularmente para atender las necesidades de los microempresarios, ¿sí? Los tenemos en diferentes ciudades. En Bogotá hay un centro empresarial que queda ubicado en el primer piso del Centro Internacional, en la Torre de Vivienda, en el primer piso, y estos centros lo que buscan es atender de una manera eficiente las necesidades de los microempresarios. Esas necesidades pueden estar, digamos que, ubicadas en un tema de financiación, en un tema de comercio exterior, en un tema de formación empresarial. Estos centros están conformados no necesariamente por asesores Bancoldes, sino también por otros asesores de entidades financieras destinadas a proveer servicios financieros a microempresarios, ¿sí? Nuestro enfoque como Banco de Desarrollo es un enfoque PYME, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito la respuesta anterior, lo que hay que buscar son los canales de acceso al banco, ¿sí? El contact center, la página de internet, los centros empresariales y los mismos ejecutivos comerciales del banco. Efectivamente, por el hecho de tener un enfoque PYME, pues obviamente las líneas de crédito y el portafolio están muy dirigidas a atender las necesidades del exportador colombiano, sobre todo el pequeño, y el micro, el pequeño y el mediano. Me pregunta Pedro Buitrago, ¿por qué el crédito documental es de alto riesgo? Nosotros, los bancos entienden como crédito documental una carta de crédito. No sé si es efectivamente el mismo concepto que Pedro me está mencionando. Y se denomina crédito documental porque es una operación que se trabaja con base en documentos comerciales. En esa razón, digamos que no se considera un crédito de alto riesgo, precisamente porque lo que existe es una intermediación de los bancos, de entidades financieras, en donde son los bancos los que obtienen la responsabilidad de pago de acuerdo a cómo actúan. Entonces, cuando yo estoy haciendo un crédito documental, lo que estoy haciendo, o cuando estoy manejando una carta de crédito, lo que estoy haciendo es trasladando los riesgos, ¿sí? Y como ustedes vieron en los módulos, los riesgos básicamente que estoy mitigando es el riesgo comercial, el riesgo político, que es uno de los riesgos mucho más sensibles, efectivamente el riesgo en moneda de pago, las fluctuaciones cambiarias. Entonces, en ese sentido, el crédito documental pues es una modalidad, es una alternativa en donde yo puedo disminuir los riesgos. Aquí hay una pregunta bien interesante que hace Erika,
en donde me dice que en el caso de los servicios, ¿qué tipo de garantías es importante pedir? Es bien interesante porque muchas veces nosotros nos enfocamos hacia exportaciones de bienes, ¿sí? Y concentramos, digamos que toda la explicación y los esfuerzos en el tema de exportaciones de bienes. Pero muchas veces se desconoce que gran parte de los negocios son exportaciones de servicios y esas operaciones pues requieren también instrumentos de pago. Y cuando se utilizan instrumentos de pago en exportaciones de servicio, pues el manejo es totalmente diferente, sobre todo en la parte documentaria. Porque en una exportación de bienes, pues los documentos que se solicitan en gran parte son documentos aduaneros, en donde se evidencia que la mercancía tuvo un proceso aduanero y sale del territorio aduanero colombiano. En una exportación de servicios no pasa esto. En una exportación de servicios no hay un BL, no hay una lista de empaque. Entonces, lo que hay que mirar es qué tipos de garantías son las que uno puede aplicar para este tipo de operaciones. Evidentemente, pues la carta de crédito no es la garantía más idónea porque la carta de crédito solicita documentos aduaneros comerciales. Cuando ustedes, no sé si tuviste la oportunidad, Erika, de mirar la explicación de las garantías stand-by, son garantías mucho más flexibles en donde uno puede llegar a utilizar la garantía para el pago de servicios. Lo que hay que identificar cuáles son los documentos que se requieren en un pago de servicios, o mejor, los documentos que se generan en una operación de servicios. ¿Como cuáles? Actas de entrega, contratos, licencias. Esos son los documentos diseños, actas de diseño, esos son los documentos que se generan como tal. Entonces lo que uno hace es tratar de diseñar el instrumento de pago para que solicite los documentos que se realicen en la operación de servicios, ¿sí? Tengan presente que, si bien es cierto, el asesor no toca esa modalidad, pero es una modalidad que cada día va corriendo, va tomando mucha más fuerza, y es la modalidad de pagos inmateriales. Hago referencia a los pagos con tarjetas de crédito. Pagos que se hacen a través de portales de Internet con base en convenios que se realizan con las franquicias Visa, Credencial, Mastercard, y es un servicio que prestan los bancos. No es un servicio, digamos, que pueda cubrir a todos los microempresarios, sobre todo porque es un servicio que tiene unos costos muchas veces elevados, porque es tener dentro de mi portal empresarial la posibilidad que una persona que está en el exterior pueda realizar los pagos. Pero es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, Cristian me hace una pregunta con respecto a los documentos necesarios para tener o solicitar una carta de crédito y cuáles son los pasos a seguir. Cristian, hay que tener en presente primero si lo que estoy haciendo es una exportación o lo que estoy haciendo es una importación. Si lo que estoy haciendo es una exportación, entonces yo soy el beneficiario de la carta de crédito, por ende el que va a solicitar la carta de crédito es mi comprador, ¿sí? Como es una garantía que se emite con base en el cupo de crédito que el comprador pueda tener ante la banca. Entonces, ¿cuáles son los documentos necesarios? Pues los documentos que el banco, de acuerdo a sus políticas internas, requiera para hacer un estudio de crédito, ¿sí? ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Pues primero hay que negociar con mi contraparte, o sea, con el vendedor, cuáles son las condiciones de pago, qué tipo de carta de crédito es la que se debe emitir, cuáles son los bancos que van a intervenir en la misma. ¿Para qué? Para que el importador se dirija a su banco, diligencie una proforma de solicitud de carta de crédito que represente las condiciones de negociación que tuve con mi contraparte. Si es al contrario, o sea, si lo que usted está haciendo es una importación, pues ahora es usted el que va a emitir la carta de crédito, es usted el que va a tener que tener cupo de crédito con la entidad financiera, y los documentos que la entidad financiera le va a solicitar son los mismos que le va a generar como si le estuviera haciendo un estudio de crédito. ¿Mm? Joana hace una pregunta bien interesante también. ¿Es posible recibir un pago en efectivo en una operación internacional? Lo pregunto porque yo viajaré acompañando la mercancía que venderé. Tengan presente que los pagos en efectivos es una práctica que no es común, no es usual y no es, no es del todo sana ante las entidades financieras, no es segura, mejor, ¿sí? ¿Por qué?
dependiendo de los montos que se utilicen, ¿no? Dependiendo de los montos que usted esté transando. Pero este tipo de operaciones, los bancos, cuando tengan presente que la operación de pago se finaliza con los procesos cambiarios, y uno de ellos es el reintegro de las divisas. Entonces, probablemente ninguna entidad financiera le va a hacer a usted un reintegro en efectivo. No porque no lo pueda hacer, sí lo puede hacer. Lo que sucede es que nosotros los bancos nos movemos bajo un término denominado SARLAF, lo que conlleva a que los bancos tienen que hacer la debida diligencia sobre el origen lícito, el origen y el destino lícito de los recursos. Y la práctica de efectivo, pues no es una práctica segura para este tipo de operaciones. Por esa razón se utilizan las transferencias electrónicas, las transferencias bancarias, los instrumentos de pago, en donde lo que se hace es una validación por parte de los intermediarios financieros a través de estos recursos, pero no se transa el efectivo como tal. Entonces, dependiendo los montos y la periodicidad también, ¿no? Porque yo puedo hacer operaciones de $5.000 o menos de $10.000 que lo podría hacer a través de efectivo, pero si hago repetitivamente esa operación, pues tengo que tener presente que probablemente la entidad financiera no haga esa operación y segundo, pues tenga también que tener las explicaciones debidas ante las entidades de control, que en este caso es la DIAN. ¿Mm? Eh, Erika hace una pregunta. Nosotros somos una empresa de transporte para exportar servicios. Serían los que vienen acá. Es importante establecer alguna garantía. Bueno, Erika, hay que mirar qué tipo de servicio es el que tú estás prestando, cómo se presta el servicio, si lo que hace referencia es a la facturación del flete, ¿sí? O algún otro tipo de servicio. Eh, em, Incluir una garantía dentro de la operación debe ser el resultado de una serie de análisis de la operación comercial como tal, cómo yo estoy facturando, bajo qué periodicidad, cuál es el plazo de esa factura, qué tipo de cliente es el que, al cual yo le estoy facturando, cuánto me vale la garantía también dentro de mi operación, porque hay que tener presente que las garantías generan unos costos. Entonces, tu pregunta hace referencia a es importante establecer una garantía dependiendo de lo que tú requieras, ¿sí? Si tú requieres financiación, si tú requieres garantizar el riesgo, si tú requieres ofrecerle una mejor propuesta de pago a tu comprador, pues puedes evidentemente establecer algún tipo de garantía, ¿sí? Si lo que estás facturando es el flete como tal, pues habría que mirar alguna garantía, porque estaríamos hablando en todo caso de una exportación de servicios, entonces al igual que la respuesta que di al inicio, habría que mirar qué tipos de garantías son los que podrían aplicar. Tengan presente también que en el mercado hay pólizas de seguro también, que no necesariamente son garantías bancarias, pero son mecanismos por medio del cual yo puedo garantizar el pago y con base en esas pólizas de seguro puedo también llegar a hacer algunos esquemas de factoring vendiéndole la cartera a una entidad financiera. Bueno, em, Pedro pregunta, y aquí quiero hacer una precisión, dice, ¿cómo se crea el correo SWIFT? A ver, SWIFT eh, no es un mecanismo por medio del cual yo genero o creo correos como tal. SWIFT es una organización mundial donde se inscriben los bancos, las entidades financieras como prioridad y algunas empresas, sobre todo empresas multinacionales. Básicamente lo que busca SWIFT es la estandarización de las entidades financieras a nivel mundial, ¿sí? Entendiéndose estandarización de comunicación a través de formatos, a través del mismo lenguaje de los bancos, y es a través de SWIFT en donde llegan los mensajes y por donde se transan las operaciones, ¿sí? Por donde se generan las transferencias bancarias, por donde se reciben las transferencias bancarias, y obviamente pues para poder utilizar la red SWIFT,
Las entidades financieras tienen que estar adscritas, tienen que tener toda una plataforma tecnológica y tiene que tener un código de identificación, que es lo que se denomina la dirección SWIFT. Esa dirección SWIFT es generada por los bancos, ¿sí? ¿Yo por qué debo conocer la dirección SWIFT? Pues porque si yo doy las instrucciones que a través de mi banco lleguen las garantías bancarias, pues le tengo que dar las coordenadas a mi cliente para que él a su vez vaya a su banco y llegue esa carta de crédito al banco que yo requiero. Ustedes pueden validar la dirección SWIFT con sus entidades financieras. Toda entidad financiera en Colombia, hoy por hoy, que esté haciendo operaciones de comercio exterior, todas las entidades ya en Colombia creo que tienen servidor SWIFT y están utilizando la red SWIFT como tal. Ya hay un proceso mucho más técnico sobre cómo los bancos operan a través de SWIFT, hay un protocolo de claves, no todos los bancos operan con todas las entidades, eso depende también de cuáles son los intereses de cada entidad financiera, pero cuando yo quiero operar con un banco que esté en el exterior, lo primero que hago es un proceso de presentación y un proceso de intercambio de claves SWIFT, ¿sí? Una vez el banco me autorice o me acepte esa verificación SWIFT, ahí sí empiezo a tener una comunicación directa con el banco. Bueno, Marta me comenta, sí, que quiere que ampliemos la explicación sobre el aviso y confirmación de las cartas de crédito. Cuando yo estoy haciendo una operación de exportación, quien avisa o quien confirma es el banco en Colombia. Es el banco corresponsal el que genera, el que adopta la posición, bien sea de banco confirmante o de banco avisador. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia recae, Marta, en la responsabilidad de pago de la entidad financiera, ¿sí? Cuando un banco en Colombia está actuando como avisador, lo que está haciendo es, como su nombre lo indica, avisando una garantía a un beneficiario por solicitud del banco que la emite, pero no tiene la responsabilidad de pago. Quien tiene la responsabilidad de pago en una carta de crédito avisada es el banco emisor, ¿sí? O sea que cuando tú le presentas documentos al banco en Colombia, él lo que hace con esos documentos es trasladarlos al banco emisor para que el banco emisor proceda a analizar esos documentos y si están en orden, proceda al pago. Diferente pasa cuando el banco en Colombia está actuando como confirmante, porque si está actuando como confirmante, automáticamente asume la responsabilidad de pago. Y por ende, asume la responsabilidad de revisar los documentos y determinar si esos documentos están en orden, tiene que generar el pago, ¿sí? Esa es la diferencia entre una carta de crédito avisada o una carta de crédito confirmada. Cuando yo manejo cartas de crédito avisadas, tengo que tener presente que si bien es cierto, la comisión es mucho más baja, ¿sí?, que una carta de crédito confirmada, pero la responsabilidad de pago recae sobre el banco emisor, que obviamente está en el país del comprador. Creo que ya le respondí a Cristian. Cristian pregunta cómo se crea y cómo funciona Swift. Creo que ya le respondí con los comentarios que dije anteriormente. Bueno, aquí hay una pregunta, aquí hay una pregunta de Gustavo me gustaría conocer cuál sería el procedimiento para realizar la compra de divisas para el pago de una importación. Documentos necesarios, aparte del formato 1 de canalización. Bueno, evidentemente, cuando yo voy a hacer el pago, lo que estoy haciendo es un reembolso y yo requiero comprar divisas. Entonces, ¿a quién le compro las divisas? Pues a los operadores del mercado cambiario. ¿Cuáles son? Los bancos, ¿sí? Es una operación de mesa de dinero. Generalmente los bancos hacen estas operaciones con las empresas que son clientes. Ustedes tengan presente que primero tienen que surtir un proceso de vinculación de clientes con el banco, y lo que se hace es una negociación de mesa de dinero con base en lo que se denomina en el mercado un precio spot. Perdón que sea un poco técnico, pero yo lo voy a explicar o voy a tratar de explicarlo. Entonces, Gustavo tiene una necesidad de comprar unos dólares, ¿sí? Pero él lo que tiene son unos pesos. Y los tiene pues obviamente en su cuenta o en algún producto que tenga con el banco, ¿sí? Entonces lo que hace es, se solicita una negociación de divisas. Generalmente el banco lo que hace es trasladarlo a la mesa de dinero con un trader.
El trader lo que le va a fijar es un precio spot de acuerdo al día, a la hora, en el momento que él quiera negociar las divisas, ¿sí? Una vez se llegue al cierre de la operación, o sea que se llegue en un consenso con el precio, se genera el contrato y usted le compra los dólares al banco al precio determinado. Tenga presente que ese costo de compra, primero, no es igual al costo de venta y tampoco no va a ser igual a la tasa representativa del mercado. La tasa representativa es un ponderado de las operaciones que se realizan al cierre del día, más es muy diferente a si yo estoy negociando dólares a cierta hora del día, porque eso es un mercado pues muy dinámico y va de acuerdo a la oferta y demanda que se genere. Ya lo que hace referencia al formato 1 ya es la obligación cambiaria que tiene que usted que realizar, ¿sí? Tiene que diligenciar los formatos correspondientes para efectivamente canalizar ese reembolso de manera adecuada. Pero una cosa es la compra de las divisas y otra cosa es el reembolso y la canalización a través del régimen cambiario como tal. ¿Correcto? Bueno, Juliet pregunta, en cuanto a términos legales, ¿cómo es el reembolso de las divisas cuando se realiza el pago por medio de la carta de crédito? La obligación cambiaria siempre recae en el exportador, ¿sí? Eh, Cuando ustedes van a realizar el pago a través de la carta de crédito, pues quien va a gestionar el pago es el banco en Colombia. El banco en Colombia es el que les va a pagar. Por ende, las prácticas cambiarias o los registros cambiarios lo hacen ustedes con el banco, ¿sí? Entonces diligenciarán los formatos correspondientes, si yo estoy reembolsando por cuenta de compensación o si reembolso directamente aquí con el banco, es el banco el que me va a generar a mí los formularios y los numerales correspondientes para yo hacer ese reembolso de la operación, ¿sí? Si por alguna razón hay descuentos financieros, bien sea porque yo negocié la carta de crédito y por ende recibí un menor valor del que facturé, digamos que ese costo financiero se tendrá que registrar a través de los numerales cambiarios correspondientes. Pero la respuesta en sí, Juliet, es que todo eso lo hace directamente usted con el banco con el cual está trabajando. ¿Mm? Aquí hay una pregunta que me gustaría que me ampliara Juan Camilo, porque no es claro. Me dice, ¿el usuario operador de una zona franca es responsable por los documentos de exportación de los usuarios comerciales? ¿Sí? Me gustaría que me ampliara qué tipo de operación es la que se está generando. Si es una, eh, si es una exportación de zona franca al territorio aduanero o una exportación de zona franca al resto del mundo o es una operación entre el usuario, en un usuario comercial entre zonas francas. Me gustaría si me pudiera ampliar para poder responder la inquietud. Bueno, aquí hay una pregunta de Nancy y dice, ¿sobre qué base se soporta la carta de crédito? ¿En la factura, en una orden de compra o sobre un contrato de compraventa? La carta de crédito se genera sobre las condiciones de venta de la operación, ¿sí? Y lo que uno hace es, una vez determina las condiciones de venta, o sea, me explico, yo tengo una operación a cierto monto, con cierto plazo, se generan los 5T correspondientes, se generan las fechas de obligación correspondientes y se generan los documentos necesarios con los cuales yo como exportador le voy a presentar al banco para que el banco me pague y los documentos necesarios con los cuales el comprador va a nacionalizar la mercancía, ¿sí? En ese orden de ideas, pues digamos que la carta de crédito no es que se soporte, por el contrario, la carta de crédito se separa, por ejemplo, del contrato de compraventa, ¿sí? Muchas veces lo que queremos hacer es que la carta de crédito sea
un espejo o un fiel reflejo del contrato de compra-venta y eso no se da. Primero porque los bancos no operan sobre contratos, los bancos operan sobre garantías. La carta de crédito sí es un resumen de la operación como tal, pero muchas veces no. De hecho, no tiene, digamos, que las mismas prácticas legales que tiene un contrato de compra-venta, ¿sí? La factura comercial es un documento exigido y necesario en el pago de la carta de crédito, como lo es el documento de transporte, porque es el documento que evidencia que efectivamente hay una mercancía que se está trasladando al exterior o que está siendo en trámite por un agente de carga y va a salir posteriormente esa mercancía del territorio aduanero, ¿sí? Generalmente las cartas de crédito, digamos que en los documentos que se exigen en una carta de crédito son la factura, el documento de embarque y los otros documentos ya que son documentos accesorios a la operación. No necesariamente está la orden de compra, porque la orden de compra prácticamente que es una intención del negocio, más no se ha dado todavía la operación. Entonces, los bancos no pagan una carta de crédito con una orden de compra, por ejemplo, ¿sí? Porque lo que estaría generando es un anticipo, ¿sí? Entonces, a menos que la carta de crédito así lo permita, la operación es una operación post-embarque, o sea, para que una carta de crédito se haga efectiva, tiene que haber habido embarque. Bueno, Erika me pregunta, ¿sería válido suscribir pólizas de seguro o pólizas de cumplimiento? Depende del negocio en donde nosotros estemos, ¿sí? Eh, es conveniente que ustedes analicen, conozcan, digamos que cuáles son las entidades que ofrecen estos servicios. Las pólizas de seguro de crédito, digamos que son mecanismos idóneos por medio del cual yo puedo llegar a tener una mejor administración de mi cartera, pero tengan presente que también que son servicios costosos, porque pues una póliza de seguro, primero el costo está representado en la prima y las primas generalmente son primas anuales anticipadas y el costo es un ponderado de acuerdo a los países que yo le estoy presentando a la compañía de seguros y a los clientes que le estoy presentando a la compañía de seguros. Las compañías de seguros no cubren, no hacen cobertura sobre clientes puntuales. Entonces, yo le tengo que presentar toda mi cartera. Esto aplica también para las ventas nacionales. Yo le tengo que presentar toda mi cartera a la compañía de seguros de todos los países y dependiendo las políticas de la compañía de seguros determinará qué mercados tienen cobertura y cuáles no, y cuáles clientes tienen cobertura y cuáles no, porque lo que ellos hacen es hacer un estudio del comportamiento de pagos del cliente con base en unos buros de información que tienen en el exterior y con base en el estudio generan unos cupos aprobados con los cuales yo puedo transar. Es diferente, hay que diferenciar entre una póliza de seguro y una póliza de cumplimiento. Las pólizas de cumplimiento son, digamos que lo que están cubriendo ya es una contingencia diferente al pago. En el mercado las pólizas de cumplimiento están muy concentradas a lo que es seriedad de oferta, lo que es buen uso de anticipo, lo que es asistencia técnica, lo que es estabilidad de obra. Se utiliza mucho en operaciones de servicio y mucho en lo que son exportaciones de operaciones de negocios llave en mano. ¿Mm? Bueno, ok, aquí hay una contrapregunta que me hace Germany. Me dice que los bancos a veces son un inconveniente para la evolución del pago precisamente por los requisitos contenidos en SARLAF. Eh, a ver, esto es muy subjetivo, pero lo importante es que hay que tener presente que indiscutiblemente la operación tiene que pasar por los bancos. ¿Sí? Cuando yo estoy haciendo operaciones de comercio exterior, no puedo desligar la responsabilidad de los bancos y no puedo, digamos que, tratar de hacer una operación por fuera del sistema financiero, ¿sí? Porque pues me voy a quedar en montos pequeños, voy a tener limitaciones y necesariamente tengo que pasar por los bancos, por el tema de los bancos. Eh, Efectivamente, los requisitos contenidos en SARLAF lo que hacen es que los bancos o las entidades financieras tengan buenas prácticas sobre el manejo de las operaciones en moneda extranjera, pero entonces aquí lo que habría que hacer y la recomendación nuestra es adelantarnos al problema, ¿sí?
Hablen con sus entidades financieras, confirmen con sus entidades financieras qué tipo de operaciones son las que están ustedes realizando. ¿Para qué? Para que cuando venga la operación no vayan a haber trabas, bien sea porque no cumplen con los tiempos mínimos exigidos, o bien sean porque el banco ve en esa operación una operación inusual. Entonces, lo que hay que hacer es tener al banco como aliado, ¿sí? Y el banco básicamente lo que está haciendo, porque no es no es a criterio propio una decisión del banco, sino es una norma que las entidades financieras tenemos que cumplir, y son normas internacionales. Entonces, la recomendación es adelantarnos al posible problema y confirmar con el banco que efectivamente el banco me vaya a hacer a mí la operación, ¿sí? Hay un usuario que me hace una aclaración, me dice, en cuanto al pago en efectivo, la aduana no le permitirá entrar más de $10.000. Eso es cierto, ¿sí? Pero tenga presente em, una cosa es el monto de la operación, y otra cosa es la cantidad de veces que yo haga esa operación, ¿sí? Porque si yo hago operaciones de $10.000 o hasta $10.000 por el hecho de que del régimen cambiario así me lo permite, pero resulta que en el mes estoy haciendo 5 operaciones de 10.000, entonces la DIAN no va a analizar esa operación como una operación puntual. Está haciendo 5 operaciones de 10.000 que suman $50.000. La razón es por qué no lo está haciendo a través de los mercados a través del sistema de los intermediarios del mercado cambiario. Bueno, ¿hasta qué horas vamos? Bueno, eh, Yasmín me pregunta, ¿cuánto cobra el banco por la intermediación financiera o transferencias en las exportaciones? Los costos de estas operaciones, Yasmín, están representados en lo que son tasa de interés y comisiones. Los bancos tienen un tarifario, habría que confirmar con el banco cuánto es la tarifa que cobra por la transferencia. Una cosa es la intermediación financiera y otra cosa es el servicio bancario internacional, ¿sí? Generalmente las transferencias pues tienen un porcentaje o una comisión sobre la operación. Generalmente los bancos manejan comisiones mínimas, y tenga presente que estos servicios financieros generan un IVA, ¿sí? Entonces, aquí lo más conveniente, Yasmín, es confirmar con el banco o cotizar con el banco cuánto vale la operación, teniendo la claridad que los costos financieros se dividen bien sea en comisiones o bien sea en tasas de interés. Diego hace una pregunta, ¿el proceso de la carta de crédito o la documentación necesaria y pago puede ser apoyado por una CIA? Debe ser apoyado por una CIA, ¿sí? Diego, porque es la CIA la que va a generar los documentos. Entonces, usted tendría que informarle a la CIA que el pago se va a hacer contra carta de crédito, ¿sí? Porque muchas veces usted va a requerir los originales de la operación. Entonces, si necesita un BL, si necesita un cartaporte, si necesita una guía aérea, pues ¿quién es el que le va a generar ese documento? La CIA. Usted le tendría que informar a la CIA que el pago se va a hacer contra carta de crédito y que usted necesita los documentos para presentarlos al banco para que el banco le genere el pago. Bueno, Hernando pregunta, siendo el giro directo muy riesgoso, ¿qué respaldo? Siendo el giro directo muy riesgoso, ¿qué respaldo se puede tener en esta forma de pago? Ya que muchas veces un banco exige mucho para aperturar la carta de crédito. Hernando, cuando yo estoy utilizando un giro directo, estoy en el ámbito de cuenta abierta. Y hay que entender la cuenta abierta en donde el mecanismo por medio del cual yo estoy asumiendo toda la responsabilidad. Yo como exportador, y el importador también está asumiendo la responsabilidad. Por ende, si a mí me van a pagar mediante una transferencia, tengo que tener presente que estoy en el ámbito de cuenta abierta y estoy asumiendo todos los riesgos. A menos que esa transferencia llegue a manera de anticipo antes del embarque, estaría cubierto. De lo contrario, estoy totalmente descubierto una vez yo suelte la mercancía y esté en disposición de que el comprador me emita esa transferencia. ¿Correcto? Bueno,
Camilo, esta es una pregunta que no está dentro del resorte nuestro. Aquí mi sugerencia es trasladar la inquietud a los entes, bien sea al ministerio o bien sea a la DIAN, sobre todo con la nueva disposición de la autocertificación de origen. Hago referencia a la pregunta de certificación de inspección de origen y el certificado de origen. Dice, qué pena, pero no, pues no estoy enterado sobre el tema y no, pues no es un tema que esté al alcance nuestro. Entonces la sugerencia es trasladarla a las entidades pertinentes, al ministerio o a la DIAN. Eh, eh, bueno, estoy aquí mirando. Bueno, dice, hay un usuario que dice, tengo entendido que la tasa cambiaria en negociaciones de exportación de la semana tiene como base el cierre de la tasa representativa del mercado del último día hábil de la semana anterior, ¿es verdad? Dependiendo del tipo de operación, si yo lo que estoy haciendo es una compra y venta de divisas, el precio spot de la operación es un precio que lo genera el mercado y se separa de las operaciones o del promedio ponderado que se realicen en las operaciones anteriores. ¿Sí? Entonces yo hoy puedo tener un precio de venta atractivo, pero por alguna razón puede pasar algo, puede haber alguna entidad que interviene en el mercado o puede en el mercado puede haber alguna condición que eleve la operación o que me eleve el precio y el banco automáticamente pues me va a generar un precio mayor independientemente si en el día anterior o la semana anterior hubo un ponderado de precios en las operaciones. Entonces, para efectos, si estoy haciendo operación de compra y venta de divisas, digamos que no es un buen referente tener la tasa representativa del último día hábil de la semana anterior. Es un indicador que utilizan las entidades financieras, pero no necesariamente lo genera para las operaciones de spot, entendiéndose operaciones de spot como compra y venta de divisas, porque es una operación netamente de mercado, oferta y demanda en la situación, en el momento y en la hora que se está generando la operación. Bueno, Hernando, en ese sentido, a ver, el asesor genera diferentes alternativas, ¿sí? Y lo que busca es, pues, que ustedes miren cuáles de esas alternativas se pueden aplicar dentro de mi operación. Si yo puedo incluir una garantía bancaria, perfecto. Si no puedo incluir una garantía bancaria, pues lo que tengo que hacer es hacer un análisis muy concienzudo de que mi operación está en cuenta abierta y que la decisión de exportación es mía como empresa. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tratar de disminuir o mitigar ese riesgo porque no tengo ninguna garantía de por medio. Entonces, ¿cómo lo puedo mitigar? Solicitando anticipos o el asesor desarrolla un servicio, lo que se denominan las cobranzas documentarias, que si bien es cierto, no es una garantía bancaria, pero sí es un servicio que los bancos prestan por medio del cual yo puedo atar el pago al envío de los documentos, ¿sí? Al manejo documentario. Yo le entrego unos documentos al banco para que el banco posteriormente se los entregue a su cliente con la única condición de que el cliente tenga que pagar. ¿Mm? Bueno, no te entendí tu pregunta, Neisy, si puedes ampliarla muchísimo mejor. Bueno, Alejandro, efectivamente, nosotros vamos a tener, posteriormente vamos a tener el cierre, vamos a tener en el cierre presencial. La idea es hacer precisamente el mismo ejercicio que hicimos acá, eh, pues digamos que ampliar las inquietudes o ampliar los conceptos que ustedes quieren que nosotros generemos. Bueno, digamos que ya por el tiempo, voy a desarrollar las últimas inquietudes, voy a atender las últimas preguntas y pues la recomendación y la invitación es para que nos acompañen en el cierre presencial, en donde pues vamos a tener casi que toda una mañana hablando de estos temas. ¿Mm?
Ya la conferencia la estamos terminando en 5 minutos. Voy a atender, digamos que la última inquietud. Ok. Bueno, voy a atender la última inquietud de Gustavo. Dice, si quisiese realizar una importación de mercancía desde China, ¿qué información necesitaría para realizar la transferencia, aparte del código SWIFT del banco del exportador y la cuenta del exportador? Bueno, Gustavo, en ese sentido es usted el que tiene que hacer el giro, ¿sí? En esa razón, en ese sentido, lo que usted necesitaría es, primero, conocer evidentemente, como usted lo dice, la forma de pago. Si es una transferencia, pues conocer cuál es el banco en China en donde su cliente tiene la cuenta, ¿sí? Y esa información, ¿qué información te necesitaría? Necesitaría el código, el nombre del banco, el nombre completo del banco, el código SWIFT del banco, la ciudad donde opera ese banco en China y el nombre de la cuenta de su cliente y obviamente el nombre completo del beneficiario de esa cuenta, ¿sí? Con esa información lo que usted hace es trasladarse al banco aquí en Colombia para determinar, uno, si el banco en Colombia tiene claves intercambiadas con ese banco en China. O si no, necesitaría triangular la operación con un tercer banco con el cual se pueda llegar a hacer la operación. Es el banco aquí en Colombia el que le dirá, sí, yo tengo claves con ese banco, lo puedo hacer directamente o le hago la transferencia, pero la tendría que triangular a través de un tercer banco porque no tengo claves directas intercambiadas con esa entidad financiera. ¿Mm? Eso es lo que se debería de realizar y obviamente pues cotizar cuánto es la operación que se realiza. Bueno, les agradezco mucho por su atención, les agradezco también por estar tan activos en la conferencia. Discúlpenme por el tiempo, pero es un tiempo reducido, pero pues espero vernos en el cierre presencial. Ya la Cámara les informará a ustedes cuándo es el cierre y les hará la convocatoria, pues ahí yo creo que allí vamos a tener un espacio mayor para aclarar las dudas. ¿Mm? Muchas gracias a todos y pues espero poder haberles colaborado en las inquietudes que ustedes tenían. Muchas gracias y hasta luego. ¿Mm?